enciende una luz que nos quiere guiar. Unidos en Cristo la vida se abraza, con fuerza y amor que no se apagarán. Oh, latitud Candelaria, lugar de encuentro y verdad, donde el Padre Arley y la profe Sally nos invitan siempre a caminar. Latitud Candelaria, en vivo por la red social. Miércoles de fe, cada 15 días la palabra brilla y nos da pastoral. Escucha la voz que renueva tu alma, formando en el amor de Jesús Salvador. Compartir la fe es la gracia que calma. Somos una iglesia que canta al Señor. Oh, latitud Candelaria, lugar de encuentro y verdad, donde el Padre Arley y la profe Sally nos invitan siempre a caminar. Latitud Candelaria, en vivo por la red. Muy buenas noches, saludos a los que se están conectando allí en esta noche en que pues tenemos una oportunidad más de vivir este espacio a través del Facebook, el programa que llamamos Latitud Candelaria, los miércoles a las 7 de la noche. Bienvenidos, espero que pasen un rato pues muy agradable con nosotros por acá en este proyecto que llamamos Radio Fe 87.7. Hoy vamos a estar hablando de la figura de San Pío de Pietrelcina y el tema de la santidad. Acabamos de pasar precisamente ayer la fiesta y la novena del Padre Pío. Y bueno, pues está conmigo la profe, que le voy a dar el micrófono para que ella también pueda saludarlos. Bueno, aquí en acomodos siempre de todo inicio de programa, ¿verdad? Porque pues siempre aparecen cositas que pues nos atrasan un toquecito, pero no nos quitan el ímpetu ni el deseo de hacer un programa que pues que llegue a todos los que nos escuchan y que pues vaya a servir para nuestro crecimiento espiritual. Celia Sofeifa les saluda, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de esta hora a través de redes sociales. El tema de hoy pues es un tema muy bonito, ¿verdad? Que nos va a hacer reflexionar mucho sobre la santidad, sobre cómo alcanzarla, porque si hay algo que nos deja claro, nos va a dejar claro hoy el programa, es que todos estamos hechos para ser santos, todos, no hay, por ya habernos creado Dios, estamos hechos para ser santos. Entonces, el programa es bastante de reflexión, de ponernos a ver, ¿verdad? Que siempre, mientras tengamos vida, tenemos la oportunidad de empezar ese camino de santidad. Y también, bueno, qué mayor ejemplo que el del Padre Pío, que pues tal vez lo vamos a ver de una manera muy diferente a como estamos acostumbrados, siempre nada más refiriéndonos a sus estigmas, a sus dones, como el de la bilocación, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, pues bienvenidos a todos y que, bueno, este espacio sea de mucho crecimiento espiritual y que en lo que el Padre y mi persona podamos ayudarle, pues bendito sea Dios. En cabina con ustedes el Padre David y la Profe Sally por Radio Fe 87.7. Bueno, pues ahí está la invitación para que se queden en este espacio, el que vamos a comentar un poco acerca de lo que el Papa Francisco nos regaló en un documento que tenía que ver con la santidad, el gozo de la santidad o pues la alegría del llamado a ser santos, que es precisamente lo que experimentamos con la contemplación de la vida de estos hombres y mujeres a los que llamamos los santos, en este caso pues el Padre Pío, y vamos a ver un poco acerca de cómo fue brevemente su vida, lo que principalmente marcó la vida del Padre Pío y se ha ido acrecentando en la devoción de los fieles esta figura del Padre Pío, y por eso pues vamos a compartir con ustedes también en
un momento más adelante del programa la trivia del programa, que es una nueva sección que tenemos, profe, de este espacio en el cual haremos una pregunta sobre algún dato especial y particular de la existencia y vida del Padre Pío, para que ustedes, si conocen al Padre Pío, pues entonces vamos a ver si pueden adivinar la respuesta. Y bueno, pues vamos a empezar de inmediato con las notas que tiene la profe, que ella es la que hace la tarea acá y la que se encarga de estudiar la vida de los santos y de cada uno de los temas que en el programa vamos tocando. Así que por ahí usted nos comente sobre esas notas que trae, profe. Ok, bueno, habíamos, siempre el padre y mi persona nos reunimos para ver cómo logramos cuadrar el programa para que sea el mayor provecho. Entonces, el programa, pues por lo general, las otras veces hemos tratado de dividirlo en 2 partes. Y esta no va a ser la excepción. Entonces, en una primera parte vamos a estar hablando sobre este documento que el padre David nos comentaba, que es sobre la santidad, y en una segunda parte vamos a hablar sobre el Padre Pío, ¿verdad? Todo lo que involucra él, más habiendo pasado estos días, pues, su celebración. El documento, ¿verdad? Como siempre, son documentos que son emanados desde la Santa Sede, ¿verdad? No son documentos como que nos encontramos por ahí y vamos a agarrar y vamos a leerlo, ¿no? Son documentos emanados de la Santa Sede. Entonces es toda seguridad de lo que se dice aquí, pues es para tomarlo de verdad al pie de la letra. El documento se llama Sobre el llamado a la santidad en el mundo actual, ¿verdad? Pensamos que ya cuesta mucho, que los santos era algo de otra época, que los santos eran otro tipo de personas que no estuvieron tan expuestos a tentaciones, ¿verdad? Y de una u otra manera el ser humano siempre ha estado expuesto a tentaciones en la época que les ha correspondido vivir. Bueno, el documento empieza hablando, y era lo que les decía al principio, ¿verdad? De que ya por habernos Dios creado, por estar en este mundo, somos directos a ser santos. O sea, tenemos no sé si llamarlo la facilidad, pero sí tenemos ese don para llegar a ser santos. Creo que es un don, ¿verdad? El documento es muy bonito porque incluso empieza diciendo que no el que lo escribió, ¿verdad? Fue el Papa Francisco, que Dios goce. Él señala que no es de esperar aquí un tratado sobre santidad, ¿verdad? Él no viene a hablarnos sobre la santidad como algo que está reservado para ciertas personas. Entonces, él viene a hablarnos, es un documento que es muy fácil de entender, es muy claro. Dice en el documento, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros, el Señor nos eligió para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por amor. Y más adelante señala otra cita. Antes de formarte en el vientre te elegí, antes de que salieras del seno materno te consagré. Entonces ya con esas citas, ¿verdad? Que una es de Efesios y otras de bueno, no sé aquí cuál será. Tal vez el padre ahorita nos dice cuál es. Podemos ver cómo desde que Dios nos concibió, desde que Dios ya nos tenía pensados, usted va a ser santo. El solo hecho de que Dios nos regalara la vida ya nos llama a la santidad. Claro, no es fácil, porque no es fácil. Pero si Dios nos puso aquí, es porque Él sabe que podemos llegar a ser santos, ¿verdad? Señala, ¿verdad?, que nos invita a reconocer que tenemos una gran cantidad de santos
de testigos que nos alientan a no detenernos en el camino. Incluso el Papa Francisco señala aquí, entre ellos puede estar nuestra propia mamá, nuestra abuela, otras personas cercanas, que quizás su vida no fue siempre perfecta, pero aún en medio de las imperfecciones y caídas, siguieron adelante y agradaron al Señor, ¿verdad? Los santos que nos alientan y nos acompañan. Porque tal vez aquí el Padre me corrige si estoy en un error. En la tierra sabemos cuáles son santos, pero en el cielo hay muchísimos más santos, ¿verdad? De los que nosotros podemos conocer, que han sido canonizados aquí en la tierra, pero en el cielo puede haber y hay cualquier cantidad de santos. Un familiar nuestro, no sabemos si un familiar nuestro ya está en el cielo, ya está gozando del rostro de nuestro Señor, y de ahí es santo, ¿verdad? Entonces siempre tenemos que tener eso ahí presente, de que un familiar nuestro puede ser santo, ¿verdad? Claro, pues ahora que usted lo menciona, precisamente pensaba yo en Carlo Acutis, que por acá está la imagencita de Carlo Acutis, ahí la pueden ver en la pantalla. Yo recuerdo que cuando estaba en el seminario, pues ya hace varios años, un compañero me hablaba de Carlo Acutis, de su proceso. Todavía no era beato, estaba en un proceso que se llamaba, que era venerable, y entonces este compañero me hablaba acerca de cómo él tenía unas conversaciones con la mamá de Carlo Acutis. No sé de qué forma era que se habían contactado, se habían conocido. Pues entonces me hablaba de una señora en Italia que tenía un hijo que había muerto de leucemia, y que la señora decía pues que era un hijo que para ella definitivamente pues tenía que estar en el cielo, tenía que ser un santo porque ella lo conoció como madre, y su entrega a la iglesia y su amor en medio de la enfermedad ofrecido a Dios y todo esto, y como ella esperaba que realmente su hijo estuviera allí en el cielo. Y vean ustedes qué interesante lo que usted dice. En aquel momento pues era un joven más que había muerto de alguna enfermedad, un joven más de iglesia, como tantos otros tal vez que conocemos, jóvenes de iglesia o personas de iglesia entregadas y esto y lo otro, pero que pues luego de un proceso de enfermedad o alguna situación pues han muerto, y que lo recordamos ahí, pero que son esas santidades ocultas, decía el Papa Francisco. En el caso de Carlo Acutis, pues Dios quiso en su providencia que prosperara el proceso, y ahora es pública su santidad. Pero en aquel momento, cuando nadie lo conocía, cuando mi compañero de seminario me hablaba de él, pues era una santidad oculta. No hay diferencia al día de hoy en que haya cambiado esa santidad de Carlo Acutis. Es la misma santidad, es el mismo joven santo, solo que en aquel momento solo su madre tenía la confianza, la certeza de que tenía que estar en el cielo, porque los santos son los que están en el cielo, y era esa santidad oculta. Así es lo que usted dice. Hay personas que mueren sin ser canonizadas aquí en la tierra, pero que están en el cielo, y muchas de esas personas tal vez familiares nuestros. Podemos pensar ahorita en algún familiar nuestro que ya ha muerto, y que podemos decir definitivamente que aquella persona, aquella abuelita, aquel abuelito, aquella familiar cercana tiene que estar en el cielo. Entonces, si hablamos de que por su vida tiene que estar en el cielo, estamos hablando de que es santo. Entonces son esas santidades ocultas. Pues hoy vamos a ver el llamado que también tenemos nosotros los que aún vivimos para llegar a esa santidad y cómo poder alcanzarlo. Y eso que fue lo que el Padre Pío pues pudo en su vida también ir llevando adelante, profe. Ok, siguiendo con el documento. El documento viene con ciertos apartados, que bueno, vamos a ir hasta donde nos dé chance, comentándolos y conversando un poquito respecto a eso, ¿verdad? El documento en unos apartados nos habla sobre los santos de la puerta de al lado, ¿verdad? Entonces aquí nos empieza a hablar sobre de nosotros aquí en la tierra. El Papa Francisco dice que me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente, a los padres que crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo, en esta constancia para seguir adelante día a día,
esa es muchas veces la santidad de la puerta de al lado, de aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios. Entonces, conocemos vecinos, amigos, familiares que tal vez se juzgan muy duro y dicen, no, yo que voy a ser santo, yo no, yo es que solo sufrir y es que esto y lo otro, ¿verdad? Pero en realidad uno los ve, como dice el Padre, como santos. Entonces, el asunto es, y más adelante señala, ¿verdad? Que en todo lo que nosotros hagamos podemos ir haciendo como reflejo de, no sé si llamarlos pequeñas gotitas de santidad, ¿verdad? Pequeños reflejos de santidad. Algo muy importante que señala el documento, ¿verdad? Es que los santos son ejemplos, ¿verdad? Que cada uno a su manera, con sus dones, alcanzó la santidad. Que los santos son testimonios que son muy útiles y que nos estimulan y nos motivan, pero no para que tratemos de copiarlos, porque eso hasta podría alejarnos del camino único y diferente que el Señor tiene para nosotros. Lo que interesa es que cada creyente discierna su propio camino y saque a la luz lo mejor de sí, aquello tan personal que Dios ha puesto en él, y que no se desgaste intentando imitar algo que no ha sido pensado para él, ¿verdad? Qué bonito eso, porque digamos nosotros en los católicos tenemos tantos santos y vemos y ay, qué bonito, y tal vez tratamos de imitarlo y no de seguirlo sí, pero más tal vez imitarlo, y vemos que no vamos, no damos, no, es que es imposible, es que no se puede. Entonces yo siento que aquí el documento lo que nos quiere decir es, qué bien, qué genial que siga a los santos y que quiere ser como estos santos, vivir una vida como Asís, como la del Padre Pío, como la de la Madre Teresa, ¿verdad? Pero esos son ellos. Usted tiene otras cualidades para ser santo. Aquí lo importante de los santos es que son un referente, y que así como ellos, nosotros podemos, con nuestras características, con los dones que Dios nos da, alcanzar la santidad, porque como dice ahí, a veces más bien eso nos puede alejar de ese camino, ¿verdad? Porque vemos que es algo inalcanzable, ¿verdad? Tal vez la gente dice, es que nunca me voy a parecer a un Padre Pío, nunca me voy a parecer a una Madre Teresa de Calcuta, nunca me voy a parecer a un San Francisco de Asís. Entonces, ay no, yo para santo no sirvo porque yo no tengo esas habilidades ni esas cualidades. No, ellos están ahí para hacernos un referente de que se puede alcanzar, y cada uno con sus características, ¿verdad? Yo me imagino que, por ejemplo, un San Francisco de Asís tuvo unos dones muy diferentes a los que tuvo San Juan de la Cruz, por ejemplo, o una Santa Teresa de Calcuta tuvo unos dones muy diferentes a los que tuvo Santa Teresa de Jesús, ¿verdad? El asunto es que cada uno, la meta fue la santidad. Dios nos da a cada uno diferentes maneras para poder llegar a ella. Claro. Bueno, permítame por acá, si es tan amable, el micrófono, profe, para saludar a unas personas que tenemos acá conectadas. Saludos a Rosa Elena Martínez, a Idalís Almerón, a Flori Corrales, a Antonio Abarca, Ana María Ureña. Saludos a ustedes, invitados para que hagan su reporte allí de que están conectados. Y quisiera hacer un resumen de lo que es, pues compaginando un poco lo que usted trae ahí de la vida de la santidad, en este caso el Padre Pío, un resumen de lo que fue su vida, ahora que estamos hablando, y que nos sirva también antes de irnos a un espacio musical que queremos incorporar, una canción muy bonita que se le atribuye un poco su composición en la esencia a una frase del Padre Pío, que se llama esta canción, o dice más específicamente así muy bonito: ora, ten fe y no te preocupes. No sé si la he escuchado. Bueno, vamos a escucharla, muy bonita esta canción. Pero antes les comento, por acá tengo
un resumen acerca de lo que fue brevemente el paso por este mundo del Padre Pío. Padre Pío de Pietrelcina, de 1887 a 1968. Su nombre era Francesco Forgione. Ese era su nombre, que yo le comentaba a la gente en la celebración de la misa. Hoy es el día de Francesco Forgione. Y nadie sabía, ¿no?, quién era Francesco. Todo el mundo me decía, no, padre, es el día del Padre Pío también. Bueno, sí, porque es el mismo. Ya que, bueno, él luego va a tomar este nombre como su nombre ya de religioso, Pío. Nace el 25 de mayo de 1887 en Pietrelcina, Italia. Por eso decimos el Padre Pío de Pietrelcina o San Pío de Pietrelcina, haciendo alusión al lugar en el que él nació. Su fallecimiento, su muerte, se dio el 23 de septiembre, que es ahora su día, el día del Padre Pío, 23 de septiembre de 1968 en San Giovanni Rotondo, Italia, el último convento donde él estuvo. De hecho que tenemos imágenes, o podemos encontrar imágenes del Padre Pío de la época, fotografías, incluso por ahí hay un video de su última celebración, la última misa. Estamos viendo aquí en cámaras una imagen del Padre Pío revestido de sacerdote, ahí lo pueden ver, donde también se le pueden ver sus estigmas. Bueno, un resumen de su vida. El Padre Pío fue un fraile capuchino, sacerdote católico, místico italiano, conocido por su profunda espiritualidad, dones sobrenaturales y los estigmas, es decir, heridas similares a las de Cristo crucificado, que llevó durante gran parte de su vida. Desde joven mostró una gran inclinación hacia la religión y a los 15 años ingresó a la orden de los capuchinos. Oiga, a una edad muy joven entra él a la vida religiosa. Fue ordenado sacerdote en 1910. Usted que es profe de historia, ¿qué acontecimiento importante ocurrió en 1910? Aparte de esto que estamos aquí comentando, la ordenación del Padre Pío. Fue ordenado sacerdote en 1910, pero también a nivel mundial hay un acontecimiento allí que se produjo. Yo sé que él está entre la Primera Guerra Mundial, ajá, y la Segunda, pero ya en 1910 propiamente, bueno, la historia no... pero la Primera Guerra Mundial, ¿cuándo fue? Del 14 al 18. Bueno, él está inmerso en este espacio de lo que va a pasar. Más adelante. No, de lo que va a pasar más adelante y cómo su ordenación sacerdotal está marcada por esa antesala de lo que el conflicto mundial más adelante, unos pocos años, iba a representar. Poco después comenzó a experimentar fenómenos místicos como visiones, éxtasis y más adelante los estigmas, que aparecieron por primera vez en 1918. Estos lo hicieron muy famoso, pero también un objeto de controversia, tanto dentro como fuera de la iglesia. Los estigmas del Padre Pío le dieron mucha fama, pero también lo pusieron allí en el ojo del huracán, como algo que se volvió controversial, aquellos que le creían y aquellos que no le creían, tanto a lo interno de la iglesia como fuera de la iglesia. Por eso pues ya lo vamos a escuchar, él estuvo sometido a investigaciones de parte de la misma iglesia. Vivió la mayor parte de su vida en el convento de San Giovanni Rotondo, donde confesaba a miles de personas y celebraba la misa durante horas. Bueno, se dice que las misas con el Padre Pío eran muy extensas, eran misas muy largas, tal vez a la profe le hubieran gustado. Y se hablaba de celebraciones de la misa que podían durar 3 horas, 4 horas. La misa y cómo la gente se mantenía allí. Y bueno, pues ahí surge la pregunta, y la misa dominical nuestra, tal vez ya cuando ya se va cumpliendo la hora, pues ya tal vez todos queremos irnos, ¿no? Bueno, que este fenómeno, ¿no? De lo que el Padre en la misa lograba con los fieles, para que incluso si duraba tanto tiempo, los fieles pudieran estar allí. Bien, entonces, por acá se sigue diciendo que pues él celebraba la misa por varias horas. Era buscado por multitudes que creían en sus capacidades sobrenaturales de curación, bilocación, que es estar en 2 lugares a la vez, la bilocación, el don de la bilocación, que se dice testimonios de personas que aseguran haber visto al Padre Pío en tal lugar, pero
al mismo tiempo. Unas personas dicen, no, estaba acá, lo vimos, estaba con nosotros, y otras personas dicen, no, estaba acá, estaba con nosotros, pero era el mismo día y era el mismo lugar. Bueno, eso, la bilocación. Y también la lectura de conciencias o lectura de corazones, que sobre todo la gente que iba a la dirección espiritual o a la confesión manifestaba, se dice, hay testimonios de gente que dice que el Padre les decía los pecados que todavía no habían confesado, que el Padre pues les decía, le falta confesar esto, o qué me tiene que decir sobre tal cosa, ¿no? Entonces ellos iban, se confesaban, Padre, ¿me puede confesar? Y el Padre les decía, sí, pero te está haciendo falta esto y esto, y bueno, habría que ver, profe, si usted si iría a confesar con el Padre Pío que le va a leer la conciencia, el corazón, bueno, no sé, yo tal vez lo pensaría. La lectura de las conciencias, entonces gente dice, tal vez porque, no sé, por tema de miedo, por vergüenza, a veces se pueden ocultar pecados en la confesión, pues no es la idea. La idea es ser muy transparente y muy claros porque la confesión, que es otro tema siempre interesante, pues es el lugar del encuentro con la misericordia de Dios, que ya conoce Dios cuáles son nuestros pecados, porque Él lo sabe y lo ve todo, pero que a la hora de que nosotros los podemos pronunciar, los podemos sacar, les podemos poner nombre, eso es liberador y sanador. Entonces, pues el Padre Pío tenía esa lectura de las conciencias o de los corazones. A pesar del escepticismo inicial del Vaticano, el tiempo y la evidencia de su vida santa y sacrificada hicieron que fuera finalmente reconocido como santo. Su cuerpo fue exhumado en el 2008, es decir, cuando lo sacan de la tumba, la exhumación. La inhumación tiene que ver con la sepultura. A nivel de cuando una persona muere, un fiel muere, está la cremación, tiene que ver con incinerar los restos, la cremación, y la inhumanación, que es la sepultura. Entonces él fue exhumado, es sacado de la tierra en el 2008 y dice por allí el testimonio que es hallado en muy buen estado de conservación, lo que renovó aún más esa devoción pública. Y en algún momento su cuerpo ha estado expuesto, por ahí ustedes han tal vez visto fotografías o videos del cuerpo del Padre Pío fallecido expuesto. Por ahí yo tengo una foto en un cuadrito muy bonita que me habían regalado un señor cuando estaba en el seminario, me regaló una foto de la cara del Padre Pío, pues ya yacente, ya difunto, ¿no? Y que transmite esa imagen algo muy especial. Bueno, es esto, eso reavivó la devoción. Hablando sobre su legado, fue canonizado como San Pío de Pietrelcina, es considerado uno de los santos más populares del siglo XX, y además algo muy importante que el Padre Pío hizo a nivel social tiene que ver con la fundación del hospital que se llama Casa Alivio del Sufrimiento. Casa Alivio del Sufrimiento, el hospital que el Padre Pío por allí impulsó, que pues hay varias películas, usted posiblemente ha visto alguna muy hermosa donde sale este tema del hospital, ¿no? Cuando el Padre Pío ya mayor es el que está contándole a aquel cardenal un poco la historia de su vida, y ahí menciona lo del hospital. Bueno, un poquito lo que ha sido la vida del Padre Pío en resumen, porque ahí podemos encontrar libros que nos cuentan más detallada su biografía, pero a grandes rasgos así este resumen, para que podamos en unos momentos ir a escuchar la pausa musical. Pero antes pues tenemos una trivia que yo se las voy a compartir. Este es otro nuevo espacio en el programa, la trivia. Vamos a ver cuál es la trivia, profe, de esta semana. ¿Quién tiene la respuesta? La trivia del programa, la actitud candelaria. La trivia del programa, la actitud candelaria. Bueno, ahí tenemos la trivia. ¿Cuántos años tuvo el Padre Pío los estigmas? A ver, los devotos, los fieles que conocen, sin hacer trampa, no se vale buscar en internet, sino que si ustedes saben la respuesta. Opción A, profe, 15 años tuvo el Padre Pío los estigmas. Opción B, 25 años tuvo el Padre Pío esos estigmas. Opción C, 50 años tuvo el Padre Pío esos estigmas. Bueno, ahí está la trivia del programa para que pues ustedes intenten adivinar la respuesta si no es que la conocen. Bueno,
Bueno, la trivia sí, porque como uno tiene que leer, entonces ya uno ya sabe. Bueno, siguiendo con el documento, ¿verdad? Vamos a ir, ahorita entramos de lleno en algunas cosas que a mí yo no conocía mucho del Padre Pío. Uno, digamos, tal vez por los estigmas, es que uno siempre le viene la referencia al Padre Pío, pero indagando y buscando más sobre él, él sufrió muchísimo, y no solamente, creo yo, Padre David, por el asunto de los estigmas y el dolor que dice que le provocaban, ¿verdad? Sino que hay un sufrimiento, siento yo, a nivel de alma muy grande del Padre Pío, por todo lo que le pasa, por todas las injurias, todas las mentiras a las que es sometido, sin haber hecho absolutamente nada de lo que decía ahí, ¿verdad? Cómo él tuvo que cambiar, y eso lo comentamos en algún momento, Padre, tuvo que cambiar su vida, su idea de lo que él tenía de ser un fraile franciscano, a lo que se le venía encima, ¿verdad? Pasar de ser como él dijo, y por aquí lo apunté, solo soy un humilde fraile que ora. Eso era lo que él, yo siento, siempre fue y siempre anheló, y Dios se lo concedió, pero también ese simple fraile se convirtió en famoso, y tal vez era una fama que no va dentro de lo que la orden, ¿verdad? Practica. Entonces yo siento que él, al verse en toda esa fama, como dijo el Padre, yo siento que es bien complicado porque lo están llevando a algo de lo cual él renunció. En sus votos de pobreza, yo creo que, no sé, la fama como que no cuadra, a no ser que usted tenga la humildad que tuvo el Padre Pío, que por eso yo creo que Dios lo vio con tanto amor, porque por su humildad toda esa fama no se le subió a la cabeza. A cualquier otro cristiano, creo yo, esa fama se le hubiera subido a la cabeza, y bueno, se hubiese vuelto, ¿verdad? Como soy yo y el popular soy yo. Y él no, él siempre fue y se quiso mantener como ese fraile humilde que reza. Bueno, ahorita seguimos con el Padre Pío. Dentro del documento, el Papa Francisco tiene un apartado que dice: también para ti. Él habla de que la santidad no está solo dada o está reservada porque usted es obispo, sacerdote, religioso, religiosa, ¿verdad? Dice, la tentación de pensar que la santidad está reservada solo a quienes tienen la posibilidad de tomar distancia de las ocupaciones ordinarias para dedicar mucho tiempo a la oración. No es así. Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor, ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día. Entonces, el Papa Francisco dice así: ¿estás casado? Sé santo, amando y ocupándote de tu marido o de tu esposa, como Cristo lo hizo con la iglesia. Eres un trabajador, sé santo, cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. Eres padre, abuelo o abuela, sé santo, enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús, ¿verdad? Eres docente, sé santo, teniendo paciencia con los chicos que llevan historias al colegio, que cargan en sus espaldas desde la casa, desde las amistades, en fin, ¿verdad? Dice, por ejemplo, me llamó mucho esto la atención. Entonces él pone como el Papa Francisco pone un ejemplo: cómo vivir la santidad desde lo diario. Esta santidad a la que el Señor te llamará irá creciendo con pequeños gestos. Por ejemplo, una señora va al mercado a hacer las compras, encuentra a una vecina y comienza a hablar, y vienen las críticas. Pero esta mujer dice en su interior: no hablaré mal de nadie. Este es un paso a la santidad. Luego, en casa, su hijo le pide conversar acerca de sus fantasías, y aunque esté cansada, se sienta a su lado y escucha con paciencia y afecto. Esa es obra, otra ofrenda que santifica. Luego vive un momento de angustia, pero recuerda el amor de la Virgen María. Toma el rosario y reza con fe. Ese es otro camino a la santidad.
luego va por la calle, encuentra a un pobre y se detiene a conversar con él con cariño, ese es otro paso. Entonces el documento es súper hermoso porque nos dice, vean, no tienen que hacer cosas extraordinarias, no tienen que hacer cosas que les causen dolor, que les causen angustia. O sea, desde lo diario, desde ayudar a alguien, jalar una bolsa, darle la mano a alguien, a un adulto mayor para que se baje del autobús, no tener el chofer que decirle a la gente, vea, dele campo al adulto mayor, que ese es su asiento preferencial. Simplemente con levantarme, aunque no sea el asiento preferencial, ese es un gesto que nos va santificando. Entonces es muy lindo el documento porque nos hace ver que del diario Padre David vamos haciendo camino hacia la santidad, que no es fácil, porque hay muchas cosas que se nos dificultan, sobre todo cuando es el amor al prójimo y sobre todo cuando es el amor a aquellos pues que tal vez no nos llevamos bien, o que no nos hablan, o que se nos enojaron, o que tal vez les caemos mal o nos caen mal, ¿verdad? Pero si queremos, Dios nos ayuda. Sí, yo creo que si uno tiene toda la voluntad para decir, Padre, ayúdame, Dios te ayuda. Porque es algo, como por ahí lo señalaba el documento, es algo que Dios lo da a la libre. Usted tiene que elegirlo. Él se lo presenta, pero usted al final de cuentas es quien tiene que elegir si quiere empezar ese camino a la santidad, a la conversión, a estar más cerca de Él cada día. Muy bien. Bueno, pues estamos comentando en este programa Latitud Candelaria los miércoles a las 7 de la noche en vivo por Facebook. Hoy sobre la santidad, el documento que el Papa Francisco había regalado a la iglesia, el gozo de la santidad, y pues iluminado por lo que fue la figura de San Pío de Pietrelcina. Por eso pues quédense ahí con nosotros, hagan sus reportes de sintonía en el chat del Facebook y sus saludos también, porque pues vamos a hacer un pequeño cortecito para escuchar esta canción tan bonita que les decía, que se llama Órate en fe y no te preocupes, muy bonita para que la puedan ustedes escuchar. Es hora de escuchar un tema musical en Latitud Candelaria. Permaneced como María al pie de la cruz y seréis consolados. Comienza el día con la oración, aférrate solamente a Dios, que no se inquiete por más altas que sean las olas, el Señor es más alto. Espera, la calma volverá. Órate en fe y no te preocupes, no te preocupes. Ora y ten fe, háblale a Jesús con tu corazón. Dile, mi Señor, tu presencia necesito, sin ti desfallezco y caigo. Quédate conmigo. No te preocupes, ora y ten fe, órate en fe y no te preocupes, no te preocupes, ora y ten fe.
Bueno, continuando con el programa, ¿verdad? Ya en estos minutos que nos quedan, para ya hablar un poquito más del Padre Pío, y ya, digamos, no llegando al final del documento, porque siempre nos pasa con los documentos, no los logramos terminar, pero sí el Papa Francisco, hay un capítulo que se llama A la luz del Maestro. Entonces, el Papa Francisco en este capítulo menciona, ¿verdad? Y yo lo vi así, eso es como una cuestión personal. Ser santo y cómo hacer camino a la santidad. Cómo se llega, para el Papa Francisco, cómo se llega a ser santo, ¿verdad? La gente dice, no, pero es que es muy difícil y no hay, tal vez la palabra no es la adecuada, no hay una receta, diría uno, pero sí la hay, y el Papa Francisco nos comenta, nos señala, que si nosotros queremos ser santos, nuestra guía son las bienaventuranzas. Entonces ustedes se acordarán de las bienaventuranzas, ¿verdad? Felices los pobres de espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Felices los mansos, porque heredarán la tierra. Felices los que lloran, porque ellos serán consolados. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Entonces, el Papa Francisco nos viene explicando cómo entender cada una de estas bienaventuranzas y cómo ellas, si nosotros las aplicamos y las llevamos a la vida, podemos encontrar la santidad. Y si nosotros tomamos las bienaventuranzas y la vemos con la vida del Padre Pío, vemos efectivamente que él es un reflejo de la puesta en práctica de esas bienaventuranzas. Definitivamente lo es. O sea, yo me puse a hacerlo, yo las anotaba y yo decía, sí, esto es como si fuera una cuestión de requisitos, ¿verdad? Pero me surgió la curiosidad. Entonces, yo dije, mira, sí, esto también, esto aquí, esto allá, ¿verdad? Y sí es cierto, o sea, sí las cumplió todas y es un buen ejemplo de que sí hay cómo llegar a la santidad. Ok. Ya para entrar un poquito también, hablar un momentito del Padre Pío, dentro de lo que uno logra o se pone ahí a buscar para empaparse un poquito más de su figura, pues como comentaba el Padre, ¿verdad? En un principio, y eso creo que lo reconocemos todos los católicos, pues el Padre Pío se hizo famoso por sus estigmas, ¿verdad? Por el don de la bilocación, el leer su corazón y su pensamiento, que el Padre me preguntaba, ¿verdad? Que si yo me hubiera confesado. Yo creo que ahorita sí, tiempo atrás, quién sabe si, si me hubiera confesado, ¿verdad? Porque qué vergüenza, pero no hay nada, yo siento que tal vez no hay nada más bonito para uno que le digan, no, vea, a usted le falta esto y esto. Entonces ya uno sabe que sale bien de la confesión, que hizo una confesión como Dios manda, porque tarda uno en confesarse y sale a la puerta, mira, me acordé y no le dije esto al Padre. Entonces ya uno queda con esa idea. Entonces el Padre Pío, usted sabía que salía con el saco vacío, con el alma bien limpia. Entonces tal vez ahora sí lo hubiera hecho. Bueno, como le decía el Padre, ¿verdad? El asunto de los estigmas, el Padre Pío sufrió mucho por esto de los estigmas, como les comentaba, no solo por el dolor que estos le tenían o le producían, sino por todo lo que se generó alrededor de él con estos estigmas. Entonces, por ejemplo, dicen que de 1924 a 1931, el Santo Oficio, bajo un artículo publicado por un médico, psicólogo y sacerdote franciscano, él en ese documento categoriza la falsedad de los estigmas y el carácter neurótico del Padre Pío. Hay 3 decretos más de carácter restrictivo, donde, por ejemplo, yo decía, de verdad que el Padre Pío, tuvo un temple, una voluntad y todo en obediencia a Dios, donde decía que no podía recibir visitas, no podía confesar, que tengo entendido, ¿verdad? Era de las cosas que él más amaba. No podía confesar o dar dirección espiritual, no podía mostrar sus llagas ni hablar de ellas, no permitía que se las besaran. La misa, que esto debe haber sido algo para él terrible,
debía celebrarla en privado y sin fieles. O sea, yo no me imagino cómo se puede haber sentido el Padre Pío llegar a dar una misa. Y yo me imagino que fue como era al Papa Francisco en pandemia, ¿verdad? Aquella cuando ofició una misa, no recuerdo cuál era, solo, completamente solo, oficiando una misa. Está el asunto de también del hospital, de la casa del alivio del sufrimiento. A él dice que se le da una dispensa en el voto de pobreza para que pudiera supervisar el proyecto. Sin embargo, para 1959, algunos periódicos y semanarios empiezan a publicar información sobre la administración que hacía el Padre Pío sobre la Casa del Alivio, acusándolo de apropiación indebida de fondos. En esa época, la izquierda italiana lo había bautizado el monje más rico del mundo. Entonces imagínense cómo se podía sentir un fraile que hizo votos de pobreza que le digan que es el monje más rico del mundo. O sea, yo no sé cómo pudo él lidiar con tantas cosas, con tanta difamación. Y a veces uno, ¿verdad?, que se indigna porque tal vez oye un chismecillo por ahí, algún comentario, y ya uno se ofende. Y el Padre Pío, ¿qué más que él, ¿verdad?, su reputación por el suelo. Después de investigaciones de la curia romana, se le quita la administración del hospital. A sus seguidores se les recomendó no asistir a sus misas ni confesarse con él. Entonces, digo, conocemos esta etapa de los estigmas, pero toda esa parte. Entonces aquí es donde donde yo también me pregunto el asunto de la fama, ¿verdad? Cómo a él le pesó esta fama, y tal vez también yo me pregunto, ¿verdad? La angustia o el pensar del Padre Pío, por aquí lo anotaba yo, cómo logró él sobrellevar esa popularidad, siendo un fraile con votos de pobreza, que ya sabemos cómo son los franciscanos, ¿verdad? Que su misma vestimenta refleja su pobreza y su humildad. Cómo él quizás lo invadía tal vez la duda de, ¿será por mí o por Dios que vienen? ¿Será porque quieren venir a ver a un fraile con estos estigmas, o es realmente porque vienen a buscar a Dios? Entonces yo me imagino esa angustia de ¿a quién será? ¿Cómo pudo él vivir y llevar a la práctica ese carisma franciscano al tener que estar encerrado? Porque por ahí leía también que por 10 años estuvo encerrado en donde él estaba, como un fraile franciscano que si bien no es, yo lo comentaba con el padre, no hace votos de claustro, ¿verdad? De ahí él tuvo que hacer el claustro, y eso no era parte de, ¿verdad? Cómo él logró manejar este asunto de su fama, porque yo no creo que él en ningún momento hubiese querido ser famoso, ¿verdad? Entonces todo este sufrimiento, sí, sus estigmas y todo, pero la parte espiritual, y yo en algún momento le comentaba al Padre David que a veces cuando uno ve fotos o imágenes del Padre Pío, a veces uno lo ve como muy serio, como bravo, por lo menos yo lo percibo así, ¿verdad? Y claro, ¿quién no, verdad? Con todo esto, eso es como que le digan, no sé, lo que usted más ama hacer, le digan, no, es que usted ahorita no lo puede hacer, Claro. ¿verdad? Precisamente estamos viendo ahí en la pantalla una imagen de el Papa Francisco de feliz memoria, contemplando el cuerpo expuesto de San Pío de Pietrelcina. Ahí en esa fotografía, pues el Padre Pío yacente para este mundo, y el Papa Francisco que lo veía. Ahora, pues, cómo no pensar en el encuentro de ambos ya en la vida eterna, ¿no? De estos dos ahora que vemos allí en la foto, pues ya los dos que han dejado este mundo, y ese encuentro pues ya no aquí en la tierra, sino allá en el cielo. Y eso que usted dice, pues no, el Padre Pío evidentemente nunca pensó en esa fama, ni fue algo que quiso, fue algo que más bien le trajo problemas y complicaciones, ya usted lo mencionó, dentro de la misma orden, dentro de la misma iglesia,
donde se puso en tela de duda su ministerio sacerdotal y fue restringido en ese claustro que tenía que celebrar misa en privado. Imagínese lo que usted dice, pues el sacerdote para confesar y para dar la misa y no poder hacer eso, qué difícil para el Padre Pío, esos estigmas que llevaba por dentro, que eran los que no se veían, ya usted lo mencionó, los estigmas de afuera, pero los de adentro que no se veían, pero sí los sentía y le dolían tanto o más que los de las manos y pies. Bueno, precisamente vamos a recordar cuál era la trivia que teníamos hace rato. ¿Quién tiene la respuesta? La trivia del programa, la actitud Candelaria. La trivia del programa, la actitud Candelaria. Ahí está la trivia del programa. ¿Cuántos años tuvo el Padre Pío los estigmas? Por allí precisamente nos estaban contestando en los mensajes del Facebook. Estábamos viendo acá en el Facebook un poco las respuestas de ustedes y pues yo creo que todos los que contestaron lo hicieron muy bien. 50 años tuvo los estigmas. La opción A era 15 años, que 15 años pues son muchos años. Opción B 25 años, que son todavía más años. Y opción C 50 años tuvo los estigmas hasta el momento de su muerte. El Padre Pío, que pues cuando muere se dice entonces desaparecieron los estigmas. Y hay muchos testimonios de intervenciones del Padre Pío en favor de los enfermos. Es un gran referente para los enfermitos. De hecho, pues se acostumbra mucho cuando se visita a los enfermos poder llevar alguna estampita de San Pío de Pietrelcina, de las reliquias que tenemos. Sobre todo hay muchas reliquias ahora de lo que fueron pedacitos de su ropa o de los guantes, estas reliquias de segundo grado que se conocen así, que tiene que ver con partes de la ropa que el padre usaba y que por allí pues también se han distribuido para la veneración de los fieles y que especialmente a los enfermos pues se les lleva este testimonio del Padre Pío, que tuvo que enfrentar todos esos sufrimientos configurándose con la cruz de Cristo para que los enfermos puedan vivir su propia realidad de enfermedad, tomándose de ese ejemplo y agarrándose de la mano de San Pío de Pietrelcina, de su intercesión, pues para pedirle a Dios la fortaleza necesaria. Y también bueno, lo escuchábamos recientemente, ¿no? De testimonios de verdaderos milagros de curación por la intercesión de San Pío, que ha crecido mucho en esa popularidad y esa fama que él no buscó, que él no quería, pero que la tiene y que ahora la tiene para bien. Y por eso pues se sigue en la iglesia celebrando su devoción y haciendo que esta devoción pues lleve a dar frutos espirituales en los devotos, que eso es bastante importante. Bueno, pues estamos llegando prácticamente que al final del programa. Tenía más notas usted por ahí, profe. Vamos a ver que nos comente algo final de lo que usted tenía por ahí. Bueno, nada más algunas cositas ahí. Se duraron 34 años para que fuera canonizado, ¿verdad? O sea, vean que no fue tampoco así como de la noche a la mañana, fueron 34 años. Llevó su tiempo, llevó su largo tiempo para ser canonizado. Y bueno, dentro tal vez de algunas cositas importantes que podemos y debemos de rescatar todavía más de todo lo que tiene el Padre Pío, por ejemplo, el asunto de los estigmas, ¿verdad? Dice que le dolían, no cicatrizaban, pero nunca se infectaron. Entonces, también su relación con el ángel de la guarda, ¿verdad? Que es súper importante. Yo siempre digo, si el Padre Pío tuvo esa relación con el ángel de la guarda, ¿por qué yo no la voy a tener también? Si Dios a todos nos pone un ángel de la guarda. El rosario lo consideraba la mejor arma contra el mal. La fundación del hospital, de Casa de Alivio del Sufrimiento, que da atención médica, y no solo médica, también espiritual, que eso sería algo pues muy bonito, ¿verdad? También dentro de los hospitales, para los más enfermos. Y su lema, ora, espera y no te preocupes. O sea, hay muchas cosas que uno, si se pone como en un conversatorio, ¿verdad?
pues sacaría montones de cosas, pero yo creo que también dentro de lo más importante es saber llevar esa cruz como la supo llevar el Padre Pío, sin quejarse, sin hacer malas caras, en obediencia y ofreciéndoselo todo a Dios. Si tú me lo diste, Señor, pues por algo fue. Saquémosle todo el provecho y el beneficio para las demás personas y para uno. Entonces, bueno, que pasen todos muy buenas noches. Gracias por ahí esperarnos un ratito y pues que Dios me los bendiga y que tengan una excelente noche y un buen descanso. Bueno, gracias a la profe también por acompañarnos en este programa de Latitud Candelaria los miércoles a las 7 de la noche en vivo por Facebook. Busquen nuestras redes sociales, Radio Fe 87.7 en el Facebook, la página de Facebook de Radio Fe, el Instagram de Radio Fe 87.7, el canal de YouTube Radio Fe 87.7. En el canal de YouTube pues volvemos a colocar estos programas ahí para que queden grabados en la plataforma de internet, y el WhatsApp para que lo puedan ustedes guardar y nos escriban por WhatsApp 63 76 36 50. Anótelo por ahí, 63 76 36 50 el WhatsApp, para que nos escriba por el WhatsApp de Radio Fe. Y bueno, los espero yo el próximo domingo a partir de las 9 de la noche en un espacio que llamamos Cabina Candelaria, los domingos a las 9 de la noche. También cordialmente invitados. Gracias a todos los que se han unido, hicieron sus reportes acá de que están con nosotros. A Marta Montoya, a Freddy, Mari Cordero y Dalí, Carmen, Silvia, Emma Salmerón, Luis Ricardo. Gracias a ustedes, Antonio Abarca, Flori, Rosa Elena, todos los que se unieron, Jason por acá. Gracias por estar ahí con nosotros. Que pasen una muy bonita noche para los que están en vivo y los que nos ven en diferido también, que luego ven el programa que queda en el Facebook de la parroquia. Gracias a ustedes. Los miércoles nos encontramos de hoy en 15 días para el siguiente tema. ¿Usted recuerda cuál era el tema? Que es San Francisco de Asís. Bueno, ahí les estaremos trayendo más temas en este programa de Latitud Candelaria. Gracias a todos por estar con nosotros. ¿Quieres compartir tu voz, tus intenciones y tu corazón? Escríbenos al WhatsApp, no dudes más. Búscanos en redes sociales, tenemos siempre algo especial. En Facebook, Instagram y YouTube, Latitud Candelaria brilla en tu luz. Radio Fe te acompaña, señal que en el alma no engaña. Una familia que camina en fe, con Cristo todo se puede. En el corazón de la fe y la esperanza se enciende una luz que nos quiere guiar. Unidos en Cristo la vida se abraza con fuerza y amor que no se apagarán. Oh, Latitud Candelaria, lugar de encuentro y verdad, donde el Padre Arley y la profesa nos invitan siempre a caminar. Latitud Candelaria, en vivo por la red social. Miércoles de fe, cada 15 días la palabra brilla y nos da pastoral. Escucha la voz que renueva tu alma, formando en el amor de Jesús Salvador. Compartir la fe es la gracia que calma. Somos una iglesia que canta al Señor. Oh, Latitud Candelaria, lugar de encuentro y verdad, donde el Padre Arley y la profesa
en Cristo que vive y nos conduce a la eternidad. Latitud Candelaria, en vivo por la red social. Miércoles de fe, cada 15 días, la iglesia unida